Instale los 8 módulos en el rack de experimentos. El módulo de medición de corriente directa queda en la parte superior y a la izquierda del reóstato, y a la derecha el módulo de medición de corriente alterna. Note también que una máquina de campo queda en la parte superior y la otra en la parte inferior con la fuente de alimentación. Instale el motor rotacional trifásico de corriente alterna como se indica a continuación. Primero, coloque 3 de los 5 ejes en la primera máquina de campo, la máquina en la parte superior del rack y en los orificios marcados con P1, P4 y P6. De ser necesario, dele un apretón con la llave de 8 milímetros para fijarlos. Coloque los 3 devanados de campo de 300 vueltas sobre la parte saliente de los polos magnéticos y ensámblelos en los ejes, quedando el polo por arriba de la bobina. Asimismo, fíjelos con los pernos de fijación. Coloque el eje del rotor en el orificio central de la máquina dando un ligero apretón con la llave de 8 milímetros. Después coloque el rotor de jaula de ardilla y fíjelo con el perno. Coloque la máquina de tarjeta gráfica de 3 fases en las ranuras de las bobinas del estator. Asegúrese que las terminales de la tarjeta gráfica embonen bien con los bornes rojo y negro de los devanados de campo. Asimismo, recorra la máquina a la izquierda. Ahora instale el convertidor rotacional para obtener las 3 fases de energía de corriente alterna, como se describe a continuación. Primero coloque los 2 ejes restantes en la segunda máquina de campo, en los orificios de P1 y P5, y de ser necesario, apriételos con la llave de 8 milímetros. Coloque los devanados de campo de 700 vueltas arriba de la parte saliente del polo y ensámblelos en los ejes. Asimismo, fíjelos con los pernos de fijación. Coloque el eje del rotor en el orificio central de la máquina. Después coloque el rotor de 3 polos sin fijarlo con el perno. Coloque la tarjeta gráfica del convertidor rotacional en las ranuras de los devanados de campo. Asegúrese que las terminales de la tarjeta embonen con las de los devanados. Encima coloque el portaescobillas tipo C sobre la saliente del rotor de 3 polos. Ahora fíjelo con el perno. Conecte la fuente de alimentación, el convertidor rotatorio y el motor de inducción como se indica. De la fuente de alimentación, conecte la salida de 0 volts a la terminal 4. La salida de 12 volts a la terminal 2. La salida 5 y 6 entre sí. Asimismo, la salida positiva de CD de la fuente a la terminal de 5 amperes del medidor de corriente directa. Y la terminal común de CD de la fuente a la terminal T5 del convertidor rotatorio. Del convertidor rotatorio, conecte la terminal T1 con la terminal 1 del reóstato. La terminal T2 con la terminal común del amperímetro de CD. La terminal 3 con la terminal 2 del reóstato. La terminal T4 con la terminal superior del portaescobillas. La terminal T5 con el común del voltímetro de CD.
T6 con la primera terminal del portaescobillas, la primera de afuera hacia adentro. La segunda terminal del portaescobillas con T9. La tercera con T8. La cuarta con la terminal T7. T10 con la terminal de 10 volts del voltímetro de AC. T11 con el común del voltímetro de AC. T13 con la terminal de 5 amperes del amperímetro de AC. T14 con la terminal T9 de la máquina trifásica. T15 con T5. De la máquina trifásica T1 con el común del amperímetro de AC. Las terminales T11 y T2 entre sí. Las terminales T10 y T7 entre sí. Y las terminales T6 y T3 entre sí. Por último, del reóstato la terminal 2 con la terminal de 10 volts del voltímetro de CD. Antes de iniciar el experimento, asegúrese de que la resistencia esté en su valor máximo. Encienda la fuente de alimentación. Compare y observe la velocidad de rotación del convertidor rotacional con la velocidad del rotor de jaula de ardilla. Ajuste la resistencia inicial del módulo poco a poco. Registre lo que indica el amperímetro A2 y el voltímetro B2 del motor de inducción. Apague la fuente de alimentación. Después de esperar que el motor se detenga por completo, encienda la fuente y registre el valor máximo de la corriente de arranque y la tensión en el momento que el rotor de inducción empieza a girar a velocidad plena. Apague de nuevo la fuente. Espere a que el motor se detenga y luego intercambie dos de las líneas de alimentación trifásica que alimenta el motor. Después suministre energía para hacer funcionar el motor otra vez. Se establece un campo magnético rotatorio cuando aplicamos un voltaje trifásico al estator del motor. El campo rotatorio induce un voltaje en las barras del rotor. El voltaje inducido crea grandes corrientes que fluyen en las barras del rotor y los anillos extremos. Las barras del rotor que transportan corriente están dentro del campo magnético creado por el estator. Por lo tanto, se ven sometidas a una gran fuerza mecánica. La suma de las fuerzas mecánicas en todas las barras del rotor produce un par o momento de torsión que tiende a arrastrar el rotor en la misma dirección del campo rotatorio.